Cuando mi esposa puso una maleta junto a la puerta y me dijo que ya había hablado con su abogado, no sentí miedo. Sentí alivio. Y en ese momento entendí que el problema llevaba años ahí, aunque yo me hubiera negado a verlo. Tengo que empezar un poco antes para que esto se entienda bien. Me llamo Andrés, tengo 36 años y hasta hace poco vivía en una casa en Juriquilla, en Querétaro. Era una casa que, en teoría, habíamos construido juntos. En la práctica, las cosas nunca fueron tan simples. El enganche lo pusieron mis papás y el crédito hipotecario estaba a mi nombre. En ese momento no me pareció importante aclararlo. Éramos un matrimonio, y así funcionan los matrimonios. O eso creía. Valeria y yo llevábamos 8 años casados. Nos conocimos en la universidad, en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, y nos casamos jóvenes, con mucha ilusión y planes claros. No voy a decir que todo fue malo, porque no sería cierto. Hubo años tranquilos, viajes bien planeados, cenas largas entre semana, proyectos que sí se cumplieron, pero también había algo constante, difícil de definir, que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Era una incomodidad que aparecía cada vez que mi familia entraba en la conversación. Mi papá murió cuando yo tenía 27 años. Un infarto, un domingo por la mañana, sin aviso previo. De un día para otro, mi mamá, Cecilia, se quedó sola en su casa de la colonia Cimatario. A partir de eso, empecé a estar más presente con ella. Nada extraordinario. Visitarla entre semana, acompañarla al súper, llevarla a sus citas médicas. Lo que, en mi cabeza, hacía cualquier hijo. Valeria nunca se opuso de forma directa al principio, pero se notaba. Suspiros largos cuando yo decía que iba a ver a mi mamá. Comentarios como otra vez cuando hablaba con ella más de unos minutos por teléfono. Comparaciones constantes con su propia familia, donde sus papás eran completamente independientes y tenían muy claro que los hijos casados debían hacer su vida aparte. No recuerdo con exactitud cuándo esas tensiones dejaron de ser ocasionales y se volvieron constantes, pero sí sé que, para el tercer año de casados, ya formaban parte de casi todas nuestras discusiones, incluso de las que empezaban por algo completamente distinto. En ese momento yo pensaba que era algo normal, un ajuste entre dos formas distintas de ver la familia. No lo vi como una señal de algo más profundo. Eso lo entendí después. Luego vino el diagnóstico. A mi mamá le detectaron insuficiencia renal crónica en etapa 3. No era diálisis todavía, pero requería seguimiento constante, estudios de sangre cada mes, consultas con el nefrólogo, una dieta muy controlada, medicamentos caros. El nefrólogo del Hospital Ángeles nos dijo que con disciplina podíamos frenar el avance, pero que necesitaba acompañamiento. No podía hacer todo eso sola. Eso lo entendí yo. Valeria lo interpretó de otra forma. La primera discusión fuerte fue por dinero. Los medicamentos de mi mamá costaban alrededor de 14,000 pesos al mes, y eso sin contar las consultas ni los estudios. Yo quise cubrir una parte de eso. No todo, porque mi mamá tenía su pensión del IMSS y algunos ahorros, pero sí lo que hiciera falta. Valeria me dijo que eso no era nuestra responsabilidad, que mi mamá debía vender su casa y mudarse a algo más chico, que estábamos comprometiendo nuestros planes. En ese momento no lo pensé así, pero ahora que lo cuento me doy cuenta de que esa fue la primera vez que sentí que estábamos en equipos distintos. Traté de negociar. Le propuse que destináramos una cantidad fija mensual, 8,000 pesos, que saliera de mi ingreso personal, no de la cuenta conjunta. Yo soy ingeniero civil y trabajaba en una constructora con buen sueldo. No era un sacrificio dramático. Valeria aceptó, pero con condiciones, que no fuera más de eso, que mi mamá no se apareciera en la casa sin avisar, y que yo limitara mis visitas a los fines de semana. Acepté. Tal vez no debía haberlo hecho, tal vez exageré en querer mantener la paz, pero en ese momento me pareció lo razonable. Durante 2 años más o menos funcionó, o al menos parecía funcionar. Mi mamá empeoraba lentamente, pero estaba estable. Valeria y yo teníamos nuestros espacios, pero la tensión estaba ahí, debajo de todo, como una gotera que no ves, pero que está pudriendo el techo. El quiebre real llegó en diciembre del año pasado. Mi mamá tuvo una crisis que requirió hospitalización de emergencia. 3 días en el Hospital Ángeles. La cuenta fue de casi 180,000 pesos. Mi mamá no tenía seguro de gastos médicos porque cuando quiso contratarlo, ya le habían diagnosticado la insuficiencia y ninguna aseguradora la aceptó. Pagué con la tarjeta de crédito y con parte de nuestros ahorros. No consulté a Valeria antes, porque estaba en el hospital a las 2 de la mañana firmando papeles mientras mi mamá estaba conectada a monitores. No fue una decisión meditada, fue una reacción de emergencia. Puede que no sea del todo justo decir esto, pero cuando le avisé a Valeria al día siguiente,
Su primera reacción no fue preguntar cómo estaba mi mamá. Fue preguntar cuánto había costado. A partir de ahí todo se aceleró. Valeria empezó a hablar de que yo la había traicionado económicamente, que había roto nuestro acuerdo, que estaba priorizando a mi mamá por encima de nuestro matrimonio. Hubo semanas de discusiones, algunas en voz baja, otras no tanto. Su papá, don Eugenio, llamó una tarde para decirme que un hombre de verdad pone a su esposa primero, y que yo estaba actuando como un hijo de mamá. No le respondí nada. Me quedé callado, colgué, y me senté en el carro estacionado afuera de la casa como 20 minutos sin moverme. Entonces llegó el ultimátum. Fue un martes. Valeria me esperó en la sala, con café ya preparado, como si fuera una junta de trabajo. Me dijo, textualmente, Andrés, necesito que elijas, tu mamá o yo. Si decides seguir manteniendo a tu mamá, yo me voy. Si decides quedarte conmigo, tu mamá va a tener que arreglárselas. Así, con esas palabras, sin gritar, sin llorar, como si estuviera leyendo un contrato. Lo que más me dolió no fue el ultimátum en sí, fue darme cuenta de que lo tenía ensayado, que había pensado en las palabras, en el momento, en el escenario, que probablemente lo había discutido con su hermana Lorena o con su papá, y que esperaba que yo, por miedo a perderla, eligiera lo que ella quería. En ese momento no lo pensé así, eso lo entendí después, pero creo que Valeria estaba tan segura de que yo iba a ceder que ni siquiera contempló la otra opción. Le pedí una semana para pensar. Ella aceptó, creo que confiada en que eso significaba que estaba considerando quedarme. Esa semana hice algo que debía haber hecho antes. Fui con un abogado. No un abogado de divorcios todavía, sino un abogado patrimonial. Quería entender mi situación real. Revisamos el crédito de la casa, las cuentas, los bienes, todo lo que habíamos construido. También hablé con mi mamá, le conté todo. Y mi mamá, que es una mujer de otra generación, me dijo algo que me desarmó. Mijo, si te tienes que ir con ella, lo entiendo. No quiero ser yo la que te quite tu matrimonio. Me lo dijo llorando, pero convencida. Ahora que lo cuento suena como algo de película, pero así fue. Exactamente así. Eso me dio claridad. No porque mi mamá me dijera que me fuera con Valeria, sino porque vi la diferencia. Mi mamá estaba dispuesta a sacrificarse por mi bienestar. Valeria me estaba pidiendo que sacrificara a mi mamá por el de ella, y esas no son la misma cosa. El martes siguiente me senté con Valeria en la misma sala. Le dije que había tomado una decisión. Le dije que la quería, que había sido importante para mí, y que no guardaba rencor, pero que no podía abandonar a mi mamá, que si eso significaba perder el matrimonio, lo aceptaba. Valeria se quedó callada un momento largo. Creo que no esperaba esa respuesta. Después me dijo, entonces ya no tenemos nada de qué hablar. Se levantó y se fue al cuarto. Lo que siguió fueron semanas muy tensas. Valeria contactó a su abogado. Yo ya tenía preparado el mío. Negociamos los términos del divorcio de forma relativamente civilizada, aunque hubo momentos difíciles. Ella quería la mitad de la casa. Mi abogado demostró que el enganche lo habían puesto mis padres y que el crédito estaba a mi nombre. Al final se acordó una compensación económica y la repartición de algunos bienes. Firmamos en una notaría de Juriquilla un jueves a las 11 de la mañana. Valeria llegó con su papá y su hermana. Yo llegué solo. En los meses que siguieron hice dos cosas. La primera fue mudarme a un departamento más chico en la misma zona y traer a mi mamá a vivir conmigo. No fue fácil al principio, porque mi mamá insistía en no ser una carga, pero poco a poco nos acomodamos. La segunda fue empezar a ir a terapia. No porque estuviera destruido, sino porque quería entender qué había pasado y qué parte era mía. Tal vez exageré algunas señales al principio y no puse límites a tiempo. Tal vez fui demasiado complaciente con Valeria durante años para evitar conflictos. No lo sé todavía con certeza, pero lo estoy trabajando. Lo que sí sé es esto. Mi mamá sigue estable. Encontramos un nefrólogo en el IMSS que complementa el tratamiento privado, y eso redujo los costos. Mi mamá cocina los domingos y me regaña si llego tarde. A veces, entre semana, la encuentro sentada en la sala leyendo o hablando por teléfono con sus amigas y siento algo que no sentía en años. Tranquilidad. De Valeria supe por conocidos en común que se mudó de regreso a casa de sus papás en Querétaro y que está bien. No le deseo nada malo, de verdad, pero tampoco me arrepiento. Alguien me dijo hace poco que elegí a mi mamá por encima de mi matrimonio, y técnicamente sí, pero la forma en que yo lo veo es distinta. No elegí a mi mamá por encima de Valeria. Elegí no ser el tipo de persona que abandona a alguien vulnerable por conveniencia. Y si eso me costó el matrimonio, entonces tal vez ese matrimonio no estaba construido sobre lo que yo creía.
A veces sigo pensando en esa noche en el hospital, firmando papeles a las 2 de la mañana. Si pudiera regresar a ese momento, haría exactamente lo mismo. Y creo que eso dice todo lo que necesito decir. No sé si actué de la mejor manera en todo. Probablemente no. Pero lo que sí sé es que puedo verme al espejo sin sentir que le fallé a quien más me necesitaba. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.